de responder preguntas, ¿cuál es la teoría? Ya. Bueno, buena pregunta. Más allá de invitar a las personas a hacer su propia investigación bajo el modelo geocéntrico que corresponde aproximadamente al isotipo, logotipo de las Naciones Unidas, ¿cierto? Qué raro. Que se llama proyección azimutal equidistante de Gleason. ¿Ah? Nuestro mundo sería similar a un disco, ¿cierto?, con el anillo antártico como borde. Los continentes en esta especie de vacío, ¿cierto?, este plato de sopa, si tú quieres llamarlo, para tener una imagen gráfica, con el polo norte en el centro. Por lo tanto, por eso una brújula siempre apunta al norte y siempre apunta al sur, y siempre en un plano. Yo no apunto al norte hacia allá buscando la curvatura. Siempre las brújulas se mueven en un plano horizontal, ¿ya? Entonces, este disco que tiene el anillo antártico, que tiene este plano de hielos que no sabemos dónde terminan, que a mi entender, bajo mi concepto, es infinito, ¿te fijas? Eso es muy gráfico porque ahí tú puedes ver lo que se llama circunnavegar. O sea, ahí tú tienes claramente una explicación de qué se llama dar la vuelta al mundo, que es lo que hizo Magallanes. ¿Qué se llama circunnavegar? Dar vuelta en círculo. No das una vuelta en una esfera. ¿Correcto? Entonces, esa forma es mucho más consecuente con los fenómenos tanto de nuestro firmamento, como con los fenómenos que podemos apreciar y constatar a nivel del suelo donde estamos nosotros posados. Antes de tratar el asunto del modelo plano de la Tierra, me gustaría aclarar un poco el asunto este tan manoseado por los terraplanistas del logo de las Naciones Unidas. La proyección azimutal equidistante es, como su nombre lo dice, una proyección en 90 grados de un globo sobre un plano. Es equidistante ya que todos los puntos alrededor del centro del mapa mantienen sus distancias reales. Esta proyección es muy útil para planificar ubicaciones de puertos, aeropuertos, bases militares, etc., ya que desde el punto central todas las rutas y distancias son correctas. Aquí, por ejemplo, tenemos una proyección azimutal sobre Santiago. Si yo trazo una circunferencia de 5.000 kilómetros de radio, puedo ver fácilmente qué aeropuertos, por ejemplo, puedo servir desde este punto. Si cambio la proyección, este círculo ya no es tan fácil de visualizar. Por otro lado, en esta proyección, la mayor deformación se produce hacia afuera del círculo. Las masas de tierra en el planeta se encuentran mayormente en el hemisferio norte. Por lo tanto, sería lógico elegir una proyección donde la deformación de estas sea la menor. Como vemos al proyectar sobre el polo sur, todos los continentes en el hemisferio norte se deforman al punto de no ser reconocibles. Al elegir el punto de proyección en el hemisferio norte, el mapa proyectado se comprende mucho mejor. Esto es una explicación bastante más sencilla que tratar de cargar con la ONU toda una teoría de conspiración que incluiría pilotos, fabricantes de celulares, fabricantes de aviones, fabricantes de cohetes, la NASA, cada agencia espacial del mundo, en una conspiración para ocultar que esta sea la real forma de la Tierra. Me parece que lo más lógico es que el artista eligió la mejor forma de ver la Tierra en este logo. Ahora, pasando al modelo propuesto de la Tierra plana, que confunde una proyección con lo que sería la forma real de la Tierra, veamos algunos problemas que se producen. Claramente los terraplanistas no son muy dados a cuestionar sus propios planteamientos, que es lo que haría una persona escéptica. Un escéptico no solamente cuestiona las cosas que dicen los demás, sino que cuestiona el pensamiento propio. Veamos si el señor Guillermo Wood ha cuestionado alguna vez sus ideas o sus pensamientos. Si el Sol es local y pequeño y rota sobre este disco, se puede ver de inmediato un problema durante los equinoccios. Y este es que el Sol aparece en el este y se oculta en el oeste para todos los observadores de una longitud al mismo tiempo. Aquí quedan dos posibilidades. O cada persona de la Tierra tiene un Sol propio y amanece según esa persona está ubicada en la Tierra, o esta afirmación de los terraplanistas es estúpida. Un sol pequeño tendría que iluminar la Tierra con una especie de foco mágico que permita iluminar durante el equinoccio a una distancia de 10.000 kilómetros hacia el polo norte y una distancia de al menos 25.000 kilómetros hacia el polo sur, además de tener una gradiente en aumento a medida que ilumina más lejos. Esta afirmación supondría que todo lo que sabemos sobre la propagación de la luz está mal
o esta afirmación de los terraplanistas es realmente estúpida. Con un sol pequeño que circule sobre nuestras cabezas proyectando su luz hacia abajo, al ir desplazándose el sol hacia el mar en las tardes, aquí en Chile veríamos la sombra de los cerros al atardecer comenzar en la punta de estos e ir desplazándose hacia abajo a medida que llega la noche. Lo que observamos, y puede observar cualquier persona mirando hacia la cordillera en un atardecer despejado, es que el fenómeno es totalmente lo contrario, y es que la última porción iluminada de los cerros al atardecer son las más altas. Esto se debe a que el sol se oculta tras el horizonte de una tierra redonda, quedando a una altura relativa más baja que los cerros y oculto por el horizonte. Esta afirmación significaría que todo lo que conocemos de perspectiva está mal, o esta afirmación de los terraplanistas es estúpida. Como pueden ver, para descubrir cuál es la forma de la Tierra no necesitamos matemáticas, satélites, grandes instrumentos, aunque sí los tenemos y sí los usamos. La idea mía es poder demostrar y dar herramientas a la gente que sean sencillas de observar día a día en el entorno y que nos dan claves de que la Tierra es esférica, para poder oponerse a esta gente con ideas terraplanistas. Yo hago el siguiente razonamiento. Si yo estoy en la playa, acostado, en vacaciones, mirando el mar, la línea del horizonte está a la altura de mis ojos y eso me parece absolutamente razonable y no me produce ninguna inquietud y es normal. Si me subo a una azotea y observo a lo lejos, la línea del horizonte está a la altura de mis ojos y tampoco me parece anormal. En el altiplano o en la alta montaña, 5.000 metros, Tara hasta 5.300, estuve en septiembre, o no sé, en el Paso de los Libertadores, 4.800 metros. Si tú observas a lo lejos, la línea del horizonte está a la altura de tus ojos. Y en un avión, también. Si tú te asomas por la ventanilla de un avión, vas a ver la línea del horizonte a la altura de tus ojos. Y no te parece extraño, pero no debiera ser así. En topografía contamos con una serie de instrumentos que nos permiten medir, entre otras cosas, varios ángulos. Uno de estos es el teodolito. El que no tenga un teodolito puede bajar una aplicación y tiene un iPhone, puede bajar una aplicación de teodolito que le va a permitir realizar todas estas mediciones sin ningún problema. Trazamos una circunferencia que representa la Tierra. Desde el centro de la Tierra trazamos hasta la altura del observador una línea que va a medir R, que es radio de la Tierra, más h, que es la altura del observador. De ahí trazamos una tangente desde el punto de nuestros ojos hacia el horizonte de esta esfera. Si trazamos otra línea desde el centro de la Tierra al punto donde se intersecta la tangente de nuestra vista con la circunferencia de la Tierra, vamos a obtener una línea de radio R que intersecta a la tangente de la vista en un ángulo recto. Obteniendo un triángulo rectángulo. Sabemos que los lados de un triángulo rectángulo vienen en la razón a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. Reemplazando los números que tenemos por la medida de la Tierra, obtenemos que el horizonte se encuentra a 5.048 metros de distancia. Ahora vamos a colocar nuestro punto de vista a 10.000 metros sobre un avión. Reemplazamos los números y obtenemos que la distancia hacia el horizonte es de 357 kilómetros. Lo importante ahora es obtener el ángulo hacia el cual estamos mirando el horizonte. El ángulo A, que es el ángulo entre nuestra posición hasta el punto de vista en el horizonte, está dado usando trigonometría por la razón entre nuestra hipotenusa y nuestro cateto adyacente al ángulo, o sea, R más H y R. El coseno de un ángulo es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. El coseno de A, entonces, es
0.998432, que corresponde a un ángulo de 3,2 grados. Como en un triángulo rectángulo la suma de los ángulos internos es 180 grados, tenemos que el ángulo A es 3,2, el ángulo C es 90, el ángulo B es 86,8. El ángulo de vista, entonces, desde un avión a 10.000 metros es menos 3,2 grados. ¿Y qué es lo que observamos cuando subimos con un teodolito a un avión? Que el ángulo de vista está a 3 grados. Obtuvimos entre nuestra predicción y el resultado final una diferencia de 0,2 grados. Esta se puede explicar porque el horizonte no está en el mar, sino que puede estar sobre la Tierra a una altura mayor y que el instrumento no sea de la precisión necesaria para realizar una medición a esta distancia. De todas maneras, el rango es suficientemente aceptable como para demostrar que la Tierra es esférica y que el horizonte no sube a la altura de los ojos cuando ganamos altura. Esto demuestra una vez más que los terraplanistas no hacen ningún tipo de investigación acerca de las afirmaciones que hacen sobre la Tierra. Hola a todos los que vean este video. He creado este canal ya que el asunto de la Tierra plana llegó finalmente a Chile. Me molestó un poco ver a estas personas dando una charla para jóvenes en edad escolar. La pregunta con que abren la charla es: ¿cuál es la evidencia personal que tienes para creer que la Tierra es una esfera? Claramente es una pregunta difícil de responder para cualquier persona. En general no tenemos evidencia directa de la mayoría de las cosas que conocemos. Yo no tengo evidencia directa de cómo funciona un teléfono celular o el televisor que tengo en mi casa. Solo sé que funcionan. Y si necesito ayuda, acudo a un experto. Tendría que comenzar a estudiar y me tomaría un buen tiempo llegar a entender todas esas cosas. En el caso de la Tierra plana, sí tengo evidencia directa, ya que por años trabajo como gerente de área técnica en una empresa de aerofotogrametría. En esta nos dedicamos hace más de 30 años a hacer mapas y planos de la Tierra. Para eso usamos diversas herramientas, como imágenes satelitales, imágenes aéreas y topografía. Por lo tanto, puedo asegurar que algo conozco del tema. En este video me gustaría tratar un tema un poco distinto. Quiero presentar a estas dos personas, son David Dunning y Justin Kruger, son dos psicólogos de la Universidad de Cornell en Nueva York, que el año 1999 realizaron un estudio en el cual determinaron que los individuos con escaso conocimiento tienden a sobrevalorar sus habilidades. El estudio consistió en someter a los sujetos a varios tests para medir sus capacidades y compararlas con la percepción que ellos tenían de sí mismos. Este estudio demostró que las personas con escasa habilidad tienden a sobrevalorar sus capacidades. Por el contrario, las personas con mayor conocimiento tienden a subestimar su competencia relativa. Voy a dejar un link en la descripción con el PDF con el resultado del estudio de estos dos psicólogos. Básicamente el resultado es que si hacemos un gráfico donde tenemos en el eje Y la confianza y en el eje X el conocimiento, los individuos con menor conocimiento tienden a mostrar una excesiva confianza ubicándose en este punto. A medida que el conocimiento aumenta, disminuye la confianza. Incluso las personas con mayor conocimiento, la confianza llegó a ser un poco menor que en las personas que no dominaban el tema. La conclusión fue que si no sabes de lo que estás hablando, no tienes las herramientas para saber en qué estás equivocado. Este video, si bien no es de Guillermo Wood, es de la persona que estaba con él en la entrevista y es un claro ejemplo del efecto Dunning-Kruger. Mi tema es otro, mi tema es básicamente lo que llamamos ciencia, la ética de la ciencia, dígase. Para mí ciencia lamentablemente es un montón de señores académicos peleándose unos por otros por mantener un puesto o básicamente vendiéndose a las mejores corporaciones, aunque tengan que venderle el alma al diablo, literalmente, ¿ok? Ese es mi tema. Bueno, en general trato de darle a mis videos un tono más serio, pero hay veces que no se puede.
La ciencia, estimado amigo, es un método que nos ha permitido acercarnos cada vez más a la verdad y al conocimiento de la naturaleza y el mundo que nos rodea. La ciencia nos ha dado un montón de cosas maravillosas. La ciencia no es un grupo de viejos vejetes sentados en una sala discutiendo cosas. La ciencia nos ha permitido vivir una cantidad de años mucho mayor de la que vivían nuestros antepasados. La ciencia me permite hoy día viajar en unas pocas horas y estar en el otro lado del mundo y visitar a la gente que yo quiero y que yo estimo. La ciencia nos ha defendido de enfermedades terribles como el polio, el sarampión y muchas otras. Nos da remedios, nos da medicina, nos permite viajar en auto, nos permite construir casas seguras, nos permite abrir la llave del agua y tener agua pura y natural para tomar y beber. Nos permite hablar por celular, nos permite grabar videos, nos permite esto que tú estás haciendo, de poder transmitir en una señal y que te vea todo un país completo las tonteras que estáis diciendo. Eso nos permite la ciencia. Así que, solo por eso... No cualquier persona efectivamente tiene acceso a la Antártida. No cualquier persona tiene acceso al Polo Sur, ¿ok? No es que una cuestión... Nunca Estados Unidos ha dicho, ya, armemos un grupo de 20 turistas y llevémoslos al Polo Sur. Claro, un poquito lo que yo te comentaba el otro día, Julio. Jamás, nunca, ninguna carabela desapareció por el horizonte, nunca. O sea, son esas cosas que nos han dicho en el colegio, nos repiten 1000 veces. En realidad, simplemente desaparecían porque se iban haciendo más pequeñas y eso fue. Hola, para el video de hoy no puedo dejar de recordar la historia del Quijote y obviamente modificarla un poco. En este caso, a nuestro personaje se le secó el cerebro de tanto ver videos de YouTube y así, con la ayuda de su fiel y gordo escudero, decide salir a enfrentar a los dragones de la ciencia, armado con una espada de soberbia y un escudo de ignorancia. Veamos cómo le va a nuestro amigo Guillermo Wood en su lucha contra el conocimiento científico. Guillermo, y respecto a, bueno, también hay el experimento clásico porque, bueno, el profesor Massa menciona que la Tierra ha sido medida muchas veces, pues de distintas formas. Pero la clásica fue la primera, la de este griego que... Eratóstenes. Eratóstenes. Claro, con Eratóstenes tenemos varios problemas. ¿Nos metemos en Eratóstenes? Vamos a Eratóstenes. Vaya a avisar. Los únicos problemas que tiene Eratóstenes en su método de medir la Tierra, Guillermo, están en tu cabeza, están en tu ignorancia y en la soberbia que tienes para no poder reconocer tu falta de conocimiento. Pero en este punto lo mejor que puedo hacer contigo es darte cuerda y ver cómo te ahorcas solo. Mira, o sea, la primera medición de la Tierra... El caso de Eratóstenes se explica tanto desde el punto de vista de la Tierra plana como esférica. Eratóstenes sostiene lo siguiente. Si esta es la Tierra esférica, los nervios me tienen el pulso... Y este es el Sol, este es el modelo de Eratóstenes. Y tenemos aquí un elemento vertical y otro en Alejandría y otro en Siena, ¿cierto? Entonces, dado que el modelo de Eratóstenes asume que los rayos solares caen paralelos desde el Sol porque está muy lejos, esto arroja una sombra aquí y no arroja sombra allá. Eso es Eratóstenes. El problema está en que hay varias razones. Primero, nadie sabe cómo calculó esta distancia. Si yo les cuento lo que dice la ciencia de cómo calculó la distancia, ya entramos en problemas. Este punto es absolutamente irrelevante.
Eratóstenes pudo haber medido la distancia entre Siena y Alejandría usando fósforos, o usando el ojo, como te gusta tanto a ti afirmar que nuestros sentidos son lo más preciso que tenemos para determinar cómo es el mundo. El tema es que en su medición llegó a obtener menos de un 1% de error respecto a las mediciones que podemos hacer hoy. Y ese sí es un dato importante. Pero, por favor, continúa. Se dice que fue con un grupo de militar de ejército que tenían un paso regular y pudieron calcular los 800 kilómetros, no me acuerdo qué distancia hay, entre Siena y Alejandría. Hablaban de estadios, de hecho, en aquella época. Exacto. O se asume que son X estadios. Nadie sabe si son estadios griegos o egipcios, de qué tamaño de estadio. Y la O el de otra... Santa Laura. Estando Alejandría y Siena en Egipto, lo más probable es que Eratóstenes haya utilizado la medida del estadio egipcio. Esta es de 157,5 metros. Al usar esta medida de estadio, se obtiene un error en la medida de la circunferencia de la Tierra de menos de un 1%. Pero por favor, continúen dándonos la clase. Y la otra, búsquenlo, está ahí en las redes, hay que filtrarlo, por supuesto, tenemos que ir más profundo. Era que un camellero que tenía también un sentido regular de las distancias había medido la distancia. O sea, un mito. No podemos asegurarlo, no es esto científico. Si me dice, ¿Sabe cuánta distancia hay entre esos hoy día lo podemos saber. ¿Cuánto es? Creo que son 800 kilómetros. No puedo estar equivocado. ¿Entre qué? Entre Siena y Alejandría. Entre Siena y Alejandría, el experimento Wow, de no era... Eratóstenes. Cuando tú observas el Sol, ¿los rayos del Sol son paralelos? Los rayos del Sol son divergentes. Obsérvalos. Tú no ves los rayos del Sol cayendo Yo no veo nada. como Yo, la discúlpeme lluvia. si me declaro ignorante, no. Los rayos del Sol no nunca he caen visto como un la rayo del lluvia. sol, ¿no? Se da lo mismo, con la diferencia que el Sol es más pequeño y más cercano. ¿Qué es lo que dice el modelo geocéntrico? El modelo geocéntrico solo habla de un universo con la Tierra en medio. El modelo geocéntrico, el que se utilizó por más de 2000 años, el modelo ptolomeico, incluía una Tierra esférica y no una Tierra plana, como supone el señor Guillermo Wood. Pero lo que quiero decir con eso, y ahí gracias a César por recordármelo, es que el modelo de Eratóstenes se explica desde el modelo plano también. La disonancia cognitiva es fuerte en este. Aquí hay dos posibilidades. Una, no entiendes absolutamente nada de lo que es una perspectiva, o piensas que todos somos idiotas, o no podemos rebatir lo que estás diciendo. Déjame explicarte algo, Guillermo. Primero que nada, no creo que seas arquitecto. No creo que seas un arquitecto hábil, no creo que tengas conocimiento de matemáticas, no creo que tengas conocimiento de dibujo, no creo que tengas conocimiento de perspectiva. Y déjame explicarte por qué. En tu ejemplo del pasillo, colocas muy bien el punto de fuga y trazas las líneas convergiendo hacia este punto de fuga. Ahora, supongo que los dos entendemos que las líneas que representan el piso y el techo del pasillo son paralelas y jamás se juntan y no se cruzan. En el dibujo de al lado trazas las mismas líneas hacia un punto de fuga, pero en este caso, por alguna razón mágica que no explicas dentro del dibujo, estas líneas ahora son divergentes o convergentes hacia el punto de fuga. Por favor, explícame, como dos dibujos que yo veo exactamente iguales representan dos cosas totalmente distintas. Bueno, solo por eso supongo que ya sabéis lo que viene. Ahora veamos tu argumentación contra la medición de Eratóstenes. Para que sepas, Eratóstenes era un filósofo y matemático griego. Algo que los griegos sí sabían era geometría. Ellos probablemente no se durmieron como tú durante el colegio en las clases de geometría, sino que pusieron atención y llegaron a descubrir bastantes cosas que nos dejaron hasta hoy día.
Si tú colocas un observador en la Tierra al mediodía mirando al Sol, este va a estar mirando en 90 grados hacia arriba. Hasta aquí no hay ningún problema. El observador en la Tierra plana o en la Tierra esférica ve exactamente lo mismo. Si agregamos dos observadores más a media tarde, al mismo tiempo que el observador está en la posición 1, vamos a ver que estos ven el Sol a 45 grados sobre sus cabezas. Como puedes ver en el dibujo, esto nos deja con un probable Sol cercano y de menor tamaño. El problema, Guillermo, se presenta cuando colocas un tercer observador. Coloquemos dos observadores más al atardecer, al mismo tiempo que los otros tres. Estos van a ver al Sol a 0 grados sobre el horizonte. Aquí se desordena un poco la cosa porque tenemos al menos dos soles distintos. Esto en la realidad no puede ser. Veamos qué pudo haber pensado un griego que sí entendía de geometría. Solamente existe una figura geométrica en la cual los 5 observadores estén mirando al mismo objeto y se cumplan las condiciones de elevación de vista o de grados de vista hacia el objeto. Y esa es una esfera. Muchas gracias por tu participación, y cuando quieras referirte de nuevo a algún filósofo griego o algún matemático griego de la antigüedad, anda a lavarte la boca con aguarrás primero. Ignorante. Por eso, aquí va tu premio. Por ejemplo, el agua. El agua siempre busca su nivel. El agua no tiene tendencia a hacer este fenómeno, pero las grandes masas de agua buscan siempre su nivel. De hecho, uno como constructor y como arquitecto, ¿qué ocupas? Un nivel de agua. El agua no siempre busca su nivel. Si las aguas siempre mantienen su nivel, Guillermo, explícame cómo se producen las mareas, donde hay una diferencia de 2 a 4 metros de una orilla a otra en los océanos. Si hagamos un ejercicio aquí en Santiago, o no en Santiago, sino que en la zona central de Chile. Ya, a ver. Un amigo mío, que es TP, doctor, tiene 2 doctorados, profesor universitario, bajó a la playa de Las Torpederas y tomó una foto hacia Quintero. Se ve la rompiente de Quintero desde Las Torpederas. 34 kilómetros, 30 kilómetros. No debiera verse. Porque si tú haces los cálculos trigonométricos y haces los cálculos geométricos, la chimenea de ventana debiera verse solo la puntita y se ve completa. Este me costó un poco encontrarlo, pero finalmente encontré la imagen y está en el siguiente video. Veámosla un poco. Por ejemplo, este amigo Rodrigo Vargas me envía esta foto. Aquí se ve desde la playa Las Torpederas en Valparaíso, Quintero. Atrás está la chimenea de la famosa fundición desagradable esa. Bien, pero me voy a concentrar en esta zona de aquí, donde está el océano. Yo estoy viendo la rompiente de las olas ahí, pero esa playa está a 26 kilómetros de distancia. Entonces, esta es la razón por la cual nadie toma en serio a los terraplanistas. Son deshonestos, ocultan información, modifican las evidencias para que calcen con su narrativa. Nada más alejado del método científico. La playa Las Torpederas en Valparaíso no tiene una vista directa hacia ventanas, ya que desde la playa se interpone el Cerro Playa Ancha. Además, en la imagen se nota claramente la altura a la que fue tomada, y esta no es a nivel del mar. La persona en cuestión que tomó la foto, si bien tiene un doctorado, este es en sociología, y eso de ninguna manera le dará autoridad para presentar evidencia en una tierra plana. Existen en el camino costero miradores desde los cuales se pudo haber tomado la fotografía. En el primero, vemos que aún hay interferencia con los cerros. Esto nos deja con el otro mirador. Este tiene una altura sobre el mar de 24 metros. A pesar de que la foto se pudo haber tomado desde una posición más alta, hagamos los cálculos sobre este punto.
Pensaba hacer una demostración de cómo se calcula el ocultamiento, pero lo voy a dejar para otro video. Voy a usar un sitio con una calculadora programada ya para esto. Al medir la distancia entre el mirador y las rompientes de Quintero, esta es de 23 kilómetros y medio y no de 26. Colocamos estos valores en la calculadora y nos da un ocultamiento de 143 centímetros, de tal forma que no hay ninguna razón para no ver las rompientes. La distancia a la chimenea de Ventanas es de 33,5 kilómetros y el ocultamiento es de 14,36 metros. Considerando que la chimenea se encuentra a 40 metros sobre el nivel del mar, lo que se observa en la foto calza perfectamente con una tierra esférica. La ciudad de Buenos Aires se ve desde Colonia, 50 kilómetros, son 196 metros de caída de curvatura. El edificio más alto de Buenos Aires tiene 200 y se ve prácticamente completo, ya para ser purista. La ciudad de Chicago tiene la Torre Sears, que tiene, dependiendo si mides las agujas o no, fue diseñada por Skidmore, Merrill Owens en los 70. Algo increíble, asombroso. Según la longitud de la Tierra, eso está cerca, ¿no? 190 kilómetros. Sí, claro. No. Ya, pero si tú haces los cálculos geométricos, debieras tener, creo que son 400 metros de caída de curvatura en 196 kilómetros. Según lo que dice, por decirlo así, el modelo tradicional, ¿Ya? no debería verse según No se debería el tamaño de la ver Tierra. de un lugar a otro, digamos. Claro, o sea, Buenos Aires no debiera verse desde Colonia, la playa de la Rompiente Quintero no debe verse desde las Torpederas, la isla de Kauai no se debe ver desde Oahu, Mallorca no se debe ver desde el otro lado ¿cómo se llama? De la costa del Mediterráneo. Fuimos timados, timados, embaucados. Pueden buscar, por ejemplo, las Blue Marble. Comparemos la del 2002 con la del 2012. O veamos... Esas son las imágenes de la Tierra del espacio, supuestamente. Imágenes oficiales de la NASA sobre la Tierra. No hay. No hay. ¿Tú crees que no hay? Yo dije, ¿no hay? No, ¿cómo no hay? No hay. Y aquí vamos a tener entonces una clase magistral dada por dos personas egresadas de la Universidad de Dunning-Kruger sobre sensores remotos que jamás han trabajado con una imagen satelital y claramente no saben de lo que están hablando. ¿Suena inverosímil? Suena inverosímil. O sea, esto de China ahora es una mentira. Pero sí, además es de mal gusto. Si ya ahora tú lo ves con otros ojos y ahí lo encuentras chabacano. Bueno, en este punto tengo que darle la razón a los terraplanistas, ya que ellos pusieron a sus más finas mentes a trabajar en un método para determinar qué imágenes son falsas y qué imágenes son verdaderas. Pero no quiero alargarme de más en este video, así que aquí va la metodología. De hecho, tú viste, Julio, por el favor, tema... a ver si alguien puede ayudarme, las Mire, nubes foto... clonadas del 2014 y la comparativa entre la 2002 y 2012, 2007, Señor para que director, vean. eso, si tiene imágenes Esa de foto supuestamente es del Apolo 8. la Tierra completa. del Hay una espacio. foto similar a esa, donde aparece un astronauta. Hoy día la gente que es más técnica sabrá mejor que yo, la descargas, la saturas y se nota el parche. ¿Esta foto? No es esa exactamente. Esta es la foto del Apolo 8, supuestamente. Sí, hay otras imágenes hoy día, tú puedes descargarlas, saturarlas, tirar los tonos de gris, no sé, y te aparece el parche. Hay una imagen clásica que aparece la escafandra esta de uno de estos pseudo astronautas. Aquí aparece la Tierra acá, ¿cierto? Una toma, y aquí tú la saturas y aparece un parche. Mira, tenemos las tierras del 72 al 2015. Siéntate, Guillermo. Ya, ahí veamos algunas donde podamos comparar, por ejemplo, el tamaño de los continentes. Mira la del 2012, el Golfo de México. Y observa la del 2007. Pero pueden estar en otra perspectiva, ¿no? Usted mismo habló de la perspectiva. Sí, claro, Yo estoy pero siguiendo lo bueno, mismo que usted dijo, ¿ah? sí, por supuesto. Bueno.
Busquemos las nubes No clonadas. tanto más del mismo ángulo, el mismo lugar, me imagino. Ya, yo. podría ser. Desde acá, Ya, de mi ignorancia, pero dejémoslo sí, abierto. creo que Lucho queda de ahí Perfecto. mismo y sácate la foto. No. Dejémoslo abierto y las nubes photoshopeadas del De donde 2014. se pudo. De donde se pudo se sacó la foto, me imagino, ¿no? Del 2014. ¿Pero a ti te parece que es un tema de perspectiva? O sea, a mí claramente no están sacadas del mismo lugar. Ya, bueno, dejémoslo abierto. ¿Por qué lo vas a dejar abierto? El punto está absolutamente cerrado. Aquí hay una imagen de una pelota de fútbol tomada por mí con dos distancias distintas y dos niveles de zoom distintos. La pelota es del mismo tamaño, pero obviamente no se puede ver la circunferencia completa. Esto hace que algunas cosas dentro de la esfera se vean más grandes o más chicas. Dejémoslo O sea, abierto. claro, eso me parece a mí. O sea, Sí, pensar claro. de que en no sé cuántos años llegaron a la misma esquina del espacio no me cuadra. Ahora bien, ojo sí, si efectivamente lo que quieres es ver factores como si ha habido cambios en la Tierra debido a ABC, la capa de ozono, el cambio climático, debería ser del mismo lugar siempre, como una especie de referencia. Ahora este señor, desde su ignorancia, nos va a dar una clase de cómo tenemos que trabajar con sensores remotos. En lo personal, tengo más de 25 años de experiencia trabajando con imágenes satelitales. Aquí, por ejemplo, hay una foto de mi tío Alberto. Las fotos no están tomadas desde el mismo lugar, ni desde la misma posición, ni en la misma época. Pero aún así, podemos inferir un montón de cosas acerca de estas fotos, como que la persona envejeció, la cantidad de arrugas que tiene en la frente. Hay muchos estudios que se pueden hacer con fotos tomadas desde distintos lugares. Contamos con un modelo de coordenadas de la Tierra que nos permite reposicionar las imágenes y corregirlas de tal forma de calzar distintos puntos de vista y distintos sensores en una misma imagen. Aquí, por ejemplo, hay un video en un software desarrollado por mí, donde se comienza con una imagen Landsat 7, luego se tiene una imagen GeoEye, luego un vuelo que hicimos nosotros en nuestra empresa de Las Condes y finalmente una foto tomada por mí desde la ventana de la oficina. Se ve que todas estas imágenes calzan perfectamente y no es necesario, como este señor dice, tomar las fotos siempre desde el mismo lugar. Aún así, y para tranquilidad de este caballero, existen satélites como por ejemplo los Landsat, que desde hace más de 40 años fotografían la Tierra en los mismos puntos en una forma periódica, según la órbita, pero a eso me voy a referir en un rato más. Ahora bien, a lo que se refería Guillermo, efectivamente, el tema de que hay cosas absurdas en las fotos de la NASA, como las nubes clonadas. No sé si el director se puede conseguir algunas por ahí. Nubes clonadas, o sea, como que alguien fabrica una imagen digital de la Tierra, que supuestamente nos la venden como tomada por satélite. O sea, no se quiere dar el podríamos decir trabajo de que hacer ser bien el humano photoshopeo. Que ninguna agencia ha salido al espacio. La última imagen que se tomó de la Tierra completa desde el espacio fue el año 1972 en la misión del Apolo 17. De ahí no se tuvo otra imagen hasta el año 2015. A finales de los 90 se contó con la capacidad de procesador y computación para poder realizar mosaicos completos de la Tierra. Obviamente, cuando se realiza un mosaico con imágenes, uno lo que intenta es evitar las nubes, porque así obtiene más información. Estos mosaicos tenían solamente un afán artístico por parte de diseñadores de la NASA. Y créeme, no eres un Sherlock Holmes cuando es la misma NASA la que dice cómo realizó estos mosaicos. Pero en mi opinión, absolutamente. Mi opinión es que absolutamente es imposible que se salga. Esa es mi opinión. Y probablemente la de muchos de la corriente geocentrista. De hecho, si tú tienes imágenes reales de la Tierra desde afuera, supongamos que tenemos una cuota de duda sobre el aspecto prospéctico del caso del Golfo de México que te mostraba yo ahora, explícame por qué la del 2014 tiene las nubes hechas con Photoshop. A mí la verdad me preocupa un poco más el aspecto proctológico de tu cerebro. Entonces, ¿por qué es tan copy-paste si tú puedes constatar que esta misma nube se repite aquí, se repite allá y otra nube se repite? Si es una imagen tomada del espacio exterior, no tiene ninguna lógica. Dame una. A
Aquí hay una, y es la explicación de la NASA de cómo se hizo la foto, y es la misma forma en que haría yo ese mismo mosaico. Hay otra que es notable, que es Aquí tenemos- el lado oscuro de la luna de la EPIC a Aquí tenemos 196. una foto de... Ahí está. Mira, observen esa nube. Esa es una, comillas, fotografía oficial de la NASA. Está en las páginas de la NASA. Ahora, lo que ya es absurdo es el lado oscuro de la Luna constatado por la sonda EPIC a 196 millones de kilómetros. Esa ya es realmente, es como para ponernos a prueba a ver qué tan... El otro día nos enseñaron que es el lado oculto, no oscuro. El lado oculto. ¿Por qué los peruanos que mandaron? Mandaron un satélite. ¿Has visto cuando lanzan el satélite? Por favor, busquen cómo se pone en órbita un nanosatélite. Si realmente es una humorada. Por favor, búsquenlo. No lo hagan ahora, háganlo cuando quieran. Busquen, investiguen, se van a encontrar, van a quedar asombrados. Mira. No, mira tú mejor, pedazo de ignorante. Esta es una imagen del satélite Landsat 8. El Landsat 8 tiene una altura orbital de 705 kilómetros. Toma una imagen de 180 kilómetros en la dirección de su órbita. Los satélites no toman imágenes como las cámaras fotográficas. Los satélites escanean el suelo a medida que van pasando en la órbita terrestre. Si calculamos la velocidad que debe llevar un objeto a 705 kilómetros de la superficie de la Tierra para mantenerse en órbita, esta es de 7.5 kilómetros por segundo. El Landsat toma una nueva imagen cada 24 segundos y esta imagen tiene 180 kilómetros. Esto nos da una velocidad de 7,5 kilómetros por segundo. Explícame por favor, Guillermo, ¿qué clase de globito, qué clase de avión es capaz de volar a más de 20.000 kilómetros por hora sobre la Tierra para tomar estas fotos? Esto es una prueba de que los satélites sí existen y que tú eres un ignorante de primera línea. Veamos hoy cuál es el nuevo argumento que tiene Guillermo Wood para sostener la Tierra plana. Espera un poco que lance la introducción del canal. Ahora sí, veamos qué es lo que tienes que decir. Y te aparece el parche. Hay una imagen clásica que aparece la escafandra esta de uno de estos pseudo astronautas. Aquí aparece la Tierra acá, ¿cierto? Una toma. Y aquí tú la saturas y aparece un parche. Qué terrible que la NASA, teniendo alguna de las mentes más brillantes del mundo, sigan haciendo tonteras. Veamos si te puedo explicar, Guillermo, de forma fácil qué es lo que está ocurriendo acá. La compresión JPG se basa en un principio de la vista humana, y este es que somos mejores distinguiendo tonalidades de blanco y negro que colores. Por lo tanto, la forma de comprimir del JPG es seleccionar una cuadrilla de píxeles en múltiplos de 2. Esto es 2x2, 4x4, 8x8, etc. En esa cuadrilla de píxeles lo que se hace es mantener la información de luminosidad, esto es la intensidad de grises, y normalizar el color en esa cuadrilla. Esto nos permite comprimir la imagen prácticamente 64 veces. Aquí tenemos la imagen en cuestión del astronauta. Una está con una compresión máxima de una cuadrilla de 8x8 y la otra tiene una compresión mínima de una cuadrilla de 2x2. A simple vista no se ve ninguna diferencia, pero si hacemos un zoom sobre la imagen podemos apreciar la cuadrilla de 8x8 píxeles que tiene una tonalidad pareja y solo la información de luminosidad de los colores. Esta cuadrícula va a ser importante más adelante al determinar lo que los terraplanistas consideran ser un parche en una imagen. Debemos entender también que la compresión de imagen es solo útil al disminuir su tamaño para poder compartirla por internet. El computador, cuando abre la imagen comprimida, la abre al tamaño completo. Hoy en día podemos manejar imágenes de varios gigas, pero en la época que se digitalizaron estas imágenes, descargar una imagen por internet de 1 mega podía tomar 1 hora. Por lo tanto, las imágenes que se colocaban en internet estaban bastante comprimidas.
En este caso, tengo la imagen en cuestión en dos formatos. A la izquierda, la imagen está reducida en tamaño y con una compresión bastante alta para mantenerme dentro de 1 mega de tamaño final de imagen. Vemos que al aplicar el... saturarlas, tirar los tonos de gris, no sé. Igual me gustaría saber tu opinión, Guillermo, sobre qué es lo que está haciendo el software con la imagen en este momento. No tengo idea. Ya, pero aunque sea algún aporte como para la investigación, digo yo. Mira, yo siempre digo lo mismo. Bueno, te entiendo. Déjame seguir explicando. Hay varias operaciones que se pueden hacer con los píxeles. Algunas son matemáticas y otras son estadísticas. Cuando tú pides ajustar los niveles, lo que el software te muestra es un análisis estadístico de los píxeles que contiene la imagen. Esto significa que te muestra la distribución de los píxeles desde el valor 0 al valor 255 o 1. La verdad, los computadores utilizan valores entre 0 y 1. Esto se puede hacer para los canales de color independiente o para el espectro RGB completo. Al desplazar el control de la derecha, lo que le estás diciendo al programa es dónde se va a ubicar el tono blanco más intenso. Por lo tanto, al desplazarlo hacia la izquierda, lo que haces es aclarar la foto. Por el otro lado, el control de la izquierda te va a indicar en qué punto se va a ubicar el píxel más oscuro de la foto. El control del centro va a modificar cuál sería el tono medio de la foto. Por lo tanto, al desplazarlo hacia la izquierda, la foto se hace más clara y hacia la derecha se hace más oscura. Dime por favor si hasta aquí entiendes la explicación. No tengo idea. Bueno, entonces ahora voy a aplicar el... saturarlas, tirar los tonos de gris, no sé. Bueno, después de utilizar el método terraplanista para detección de imágenes falsas, vemos que la imagen de la derecha, que es la que tenía mayor compresión, es la que presenta mayor cantidad de artefactos alrededor del planeta. Esto se debe simplemente a la compresión JPG, como expliqué anteriormente. Espera un poco, Guillermo, ya te va a tocar. Déjame seguir con la explicación. En los tiempos en que el revelado se hacía a mano, cuando tenías un objeto muy brillante dentro de la fotografía, tú podías hacer una máscara y por lo tanto subexponerlo para tener mejor la tonalidad de colores. Esto es, cubrirlo mientras estás quemando el papel fotográfico para tener una exposición más parecida a la que te da el ojo humano. Como se observa en esta fotografía de la Tierra, en que aparece demasiado iluminada en relación a la superficie de la Luna. Aquí es difícil colocar una máscara porque taparías también la exposición de la Luna. Por lo tanto no se hizo, dejando la Tierra sobreexpuesta. No sé si mi explicación te hace sentido, Guillermo. Me gustaría saber tu opinión. Bueno, gracias por la participación. En sus entrevistas, Guillermo menciona bastante un estudio en la zona central realizado por un ingeniero geomensor que demostró que no había curva en la Tierra entre Laguna Verde y Quintero. Veamos el estudio, veamos este geomensor y veamos de qué se trata esta nueva ridiculez terraplanista. Hoy les voy a presentar a un profesional que es deshonesto. No creo que sea estúpido ya que tiene un título universitario, según él dice, pero claramente nos trata de mentir a todos con una medición que hizo absolutamente burda y estúpida. Aquí va su introducción. Hola amigos, mi nombre es Juan Marcelo Cárcamo, soy de profesión ingeniero en geomensura, cuento además con un título preliminar de técnico en dibujo arquitectónico, soy parte activa del Centro de Investigaciones Geocosmográficas de Chile y en conjunto con un grupo de profesionales como ingenieros estructurales, constructores civiles, arquitectos, topógrafos, geodestas, entre otros, ¿cierto? Comenzaremos a desarrollar una serie de experimentos, tanto teóricos en gabinete, como experimentación de terreno, in situ,
práctica, digamos, ¿cierto? Con mediciones directas. Esto lo vamos a hacer con instrumental topográfico y el objetivo, digamos, es detectar presencia de la curvatura terrestre o desacreditar la misma. Así es que nos vemos pronto. Saludos. Lo que pretende este señor es convencernos que si la Tierra es una esfera, el horizonte debiera verse curvo. Esto claramente no es así. Si yo coloco un observador sobre una esfera y trazo la línea de su vista hacia el horizonte, esta es tangente a la esfera. Si lo roto hacia el otro lado, 180 grados, y trazo nuevamente la línea de vista, veo que ambos puntos de intersección están a la misma altura con respecto al observador. Si lo vemos en planta, vemos que todas las líneas de visión desde el observador describen un círculo sobre la esfera. Todos los puntos en este círculo tienen la misma altura con respecto al observador, como se puede apreciar en esta imagen 3D, donde tengo una esfera y un círculo que representa el horizonte de visión. Aún así, y a pesar de esta sencilla explicación, este pseudo profesional nos va a intentar convencer que saliendo a terreno y medir exactamente lo que acabamos de exponer, la Tierra es plana. Solo por eso voy a cambiar tu introducción y te voy a hacer una más apropiada para tu persona. Aquí va. Buenas tardes amigos, nos encontramos en el litoral central de la quinta región, específicamente en Concón. Yo ya hice un registro de la posición en latitud, longitud y su análogo en coordenada UTM. Estamos con una estación total Soquia, que en el primer video que se subirá en este canal vamos a explicar bien el funcionamiento, cómo se instala y el proceso cierto de dejarla en condiciones operativas para hacer mediciones. Una hora más tarde. Sean favorables para hacer este ejercicio de observación directa. Como les comentaba, estoy en Concón, cercano a la roca oceánica. Estoy enfocando en este momento la península de Quintero. ¿Ok? Hago un paneo. Una eternidad más tarde. El enfoque en el instrumento cuesta un poco, así que les pido un poquito de paciencia cuando me toque enfocar al instrumento. En este momento estoy dirigiendo el equipo hacia la península de Laguna Verde y después... Bueno, no los quiero aburrir con todo el video de este caballero, así que vamos a ir directamente a la publicación de este estudio, ya que fue publicado en una de las revistas científicas más importantes de la actualidad, Facebook. Bueno, y finalmente como resultado de este estudio se obtienen dos imágenes que representan exactamente lo que ocurre en un globo. Y a este chanta estafador lo voy a dejar hasta aquí nomás porque ya para esto sí que no tengo paciencia.